Pero bueno, hoy venimos a transmitir más que nada una información. Vamos a tratar de repensar qué es esto de la violencia contra las mujeres. Como algunas de las personas que nos escuchan saben, estuvimos participando del congreso del primer foro internacional latinoamericano del pensamiento crítico de la Ciudad de Buenos Aires hace ya 2 semanas, y en una de las exposiciones era de nuestra queridísima Rita Laura Segato. Para quienes no conocen a Rita Segato, ella es una antropóloga, doctora en antropología de la Queen University of Belfast. Es docente en la Universidad de Brasilia, es investigadora de el Consejo como del CONICET de Brasil. Además tiene numerosos escritos respecto al tema de las violencias, pero hay como 2 fundamentales que me parece que son importantes para traer en este bloque para pensar sobre las violencias, ¿no? ¿Por qué decidimos hablar de las violencias en este sentido y no principalmente trayendo la ley a la palabra, trayendo la ley a lo que es este programa? Porque nos parece, o de alguna manera me parece que está bueno repensar qué es eso que la ley está tratando de resolver. Si existe una normativa, evidentemente es porque existe una acción que necesita ser regulada. Bueno, ¿dónde se fundamenta esta acción que necesita ser regulada? ¿Dónde yace la cuestión de la violencia? Y la violencia contra las mujeres en particular. La violencia que nosotras conocemos como violencia de género. Y en este caso, desde la propuesta de Rita Segato, tiene que ver con una nominación que ella llama mandato de masculinidad. Claro. ¿A qué te suena el mandato de masculinidad? Dale que no duele. Dale que no duele, dale que no llorás, los hombres no lloran. Digo, ese mandato de masculinidad que es impuesto, me parece, de alguna forma, y que termina generando actitudes o conductas violentas hacia el resto de la sociedad, inclusive hacia sí mismo, ¿no? Hacia uno mismo, me parece. Exactamente, tiene que ver justamente con eso. ¿Qué es lo que se le manda a los hombres, a los varones ser, ¿no? ¿Cuáles son esas características que asocian a la masculinidad con la violencia? Si hoy podemos decir que mueren más varones que mujeres, o los varones mueren a edades más tempranas que las mujeres, tiene que ver justamente con que los varones son quienes van a la guerra, los varones son quienes se ponen en el frente de una riña o de una pelea con las manos, ¿no? O sea, todas estas construcciones de la masculinidad que se van haciendo y que generan de alguna manera la construcción de la masculinidad violenta. Entonces, eso no solamente implica la concepción de un varón violento, porque podemos decir, no, pero yo nunca peleé en mi vida. Hace poco le pregunté a un chico si había peleado, cuándo se había peleado por primera vez. No, nunca me peleé. Y no, evidentemente ese mandato de masculinidad existe más allá de las individualidades. Y una de las características que ella asocia a este mandato de masculinidad tiene que ver con el acompañamiento de los varones en las prácticas estas de violencia, ¿no? Cuando nosotras decimos, por ejemplo, que en este juicio se reconoce la posición, en el juicio estoy hablando de Lucía Pérez, se reconoce la posición del varón violento como, no se reconoce la posición del varón violento, pero sí la de la mujer que de alguna manera acciona en pos de esa violencia, que provoca, que genera que el varón sea violento, te pegó. ¿Qué hiciste para que te pegara? ¿Qué hacía esa chica ahí para que la violaran? ¿Por qué usaba esa ropa? ¿No? Se reconoce de alguna manera que existen estos códigos de conducta entre varones y estos códigos de conducta masculinizantes que generan que esta violencia no sea considerada como tal, o que esta violencia de alguna manera se reproduzca. Entonces, para hablar de que existe la violencia en el ámbito doméstico, en el ámbito laboral, que existe la violencia simbólica, la económica y todos estos tipos de violencia que relata nuestra ley 26.485, tenemos que dar cuenta de que existen por detrás estos mandatos de masculinidad. Estos mandatos que de alguna manera están generando de que un varón tenga que demostrarse más frente a otro varón y que, en las palabras de Rita Segato, que esto permita que se generen las violaciones. No hay una especie de reprimenda hacia la mujer, no es
te pego porque sos menos. No es te pego porque sos mía simplemente, sino te pego porque yo quiero ser el dueño. Te pego, te maltrato, te violo porque yo me quiero posicionar en Claro. en un lugar superior, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay que reconocer sobre qué fundamento están construidas estas leyes. Y además, y otra cosa bien interesante que tenemos que decir en este sentido, ¿qué hacen las instituciones y qué instituciones se involucran en la lucha contra las violencias? Ujú. Si vos tenés que reconocer alguna institución que esté involucrada eh, en el ejercicio de la lucha contra las violencias de género, ¿cuál Ujú. dirías? Bueno, por la cercanía de la fecha, la Fundación Huésped es una que siempre está incluida en el tema de género. Correpi es por el tema de la violencia en general, pero es violencia institucional. Debería haber algún ente estatal que lo pueda articular y gestionar políticas públicas que estén en contra de esa violencia. Algo vamos a hablar después. Y después muchas instituciones que quizás no pertenecen al ámbito público, digo, estatal, pero que sí por fuera hacen diferentes acciones. Bueno, el programa de géneros y sexualidades de esta universidad, y a partir de ahí articulaciones con otras organizaciones que generan redes y que al mismo tiempo pueden generar un aminoramiento de todo lo que es este tema de la violencia y demás. Bueno, esa es una de las respuestas cuando nosotros pensamos en las instituciones que lo hacen en la Claro. actualidad. Ujú. Podemos llegar a pensar en esas, podemos Ujú. pensar en las organizaciones feministas, podemos Claro. pensar en esta hermosa iniciativa que se largó del lazo violeta, como todas las Claro. personas pudiendo responsabilizarnos o acompañar a mujeres en situación de violencia. En este sentido, me parece bien importante reconocer no solamente las que lo hacen y las que lo Ujú. hacen en términos de acompañamientos como militantes feministas o como militantes y organizaciones por los derechos de las mujeres y contra las violencias, sino también me parece importante dar cuenta de cuáles son las instituciones que deberían estar haciéndolo. Sabemos que los consejos de la mujer y las áreas de mujer en las provincias no son de larga data, si bien ha habido oficinas y ese tipo de herramientas institucionales para atender algunas situaciones particulares. En la actualidad existen muchas instituciones más que deben estar velando por los derechos de Ujú. las mujeres y contra las violencias. Les invito a todas las personas que son de Tierra del Fuego y que viven acá y que se reconocen como militantes en contra de la violencia de género, a que agarren el protocolo de atención integral de víctimas de violencia de género presentado por el Ministerio por la Secretaría de Gobierno de la provincia, y que de alguna manera lean cuáles son las características que tiene que tener los pasos que debe seguir una persona cuando se realiza una denuncia por violencia. Y no me refiero a la persona que va a denunciar, sino a la persona que recepta la denuncia. ¿Qué debe Sí. hacer la policía? ¿Qué debe hacer el hospital? ¿Qué debe hacer el juzgado? ¿Qué deben hacer las instituciones públicas? Como instituciones públicas nadie puede hacer oídos sordos ni mirar hacia otro lado cuando hay una situación de violencia de género. Esto lo norma Claro. la lucha contra los mandatos de masculinidad y lo norma la reglamentación que existe en contra de la violencia de género. Por eso les voy a decir, y ya como para terminar este hermoso primer bloque de un montón de enseñanzas y de pensamientos, les voy a decir que en Tierra del Fuego tenemos el espacio de poder judicial denominado Dirección de Atención Temprana, que está en Río Grande, en la calle 9 de julio, 833, que Ujú. atiende de 8 a 14 horas. Los teléfonos los voy a dejar colgados en el YouTube cuando subamos el programa. Después también tenemos la Secretaría de Políticas de Género de Gobierno, que en Río Grande atienden el Cano 93, en Tolwyn en Mariano Moreno 1406 y en Ushuaia en Beauvoir 1625. Intebu 17, Casa 116, también está la policía, la comisaría de la mujer. Y en Río Grande la Dirección de Defensoría Municipal en Pasaje Roca y Almirante Brown. A todas estas instituciones Ujú. debemos acudir
cuando suceda alguna situación de violencia que necesitemos resolver. Por supuesto, también las organizaciones feministas van a estar ahí siempre luchando